Ser Podcast. En la ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Oye, hace unos días lo ha recordado mucha gente, aquí también, detalles de la gran aventura que supuso dar la vuelta al mundo por primera vez. Acaban de cumplirse 500 años de esa aventura, que fue una aventura marítima. Claro, vuelta al mundo marítima. Vale, pues hoy tenemos aventuras fluviales. Con uno de los ríos, sí, claro, uno de los ríos con más historia de todo el planeta, que es el Nilo, ¿no? Sí, es fascinante. Otro sería el Amazonas, el Volga, pero el Nilo es el Nilo. El Nilo es el Nilo y no tiene competidor. Bueno, sí, ya sí tiene competidor, pero bueno. Y vamos al Nilo y vamos a su nacimiento. Porque empezamos por el comienzo, sí, ¿no? vamos al principio, sí. Porque a veces encontrar el nacimiento de un río no está tan fácil, ¿no? No siempre hay un sitio donde decir, aquí está el chorrillo, ¿no? Y ver cómo empieza a fluir. El Miño, por ejemplo, yo he estado, es muy alucinante, ¿no? El nacimiento del Miño, que tú ves esa inmensidad de agua cuando sale por La Guardia, en Pontevedra y tal, y no te puedes creer que el principio de todo eso sea pues un chorrillo de nada que nace en Lugo en un pedregal. Dice, esto es el Miño, ¿no? Bueno, pero a veces la cosa se complica. Por ejemplo, ¿dónde diablos nace el Nilo? Pues no sé. Sale de un lago, claro, sale de alguno de los ríos que alimentan ese lago. Bueno, descubrir las fuentes del Nilo ha sido uno de los mayores misterios geográficos y un reto fascinante para los aventureros, porque el explorador que encontrara el nacimiento del Nilo, el río más largo del mundo, entraba de cabeza en las enciclopedias. Voy a rectificarme. El Nilo era el río más largo del mundo hasta hace un rato, porque es que han vuelto a medir el Amazonas. Sí. Y ahí sale 100 y pico kilómetros más largo, ¿no? La rivalidad por descubrir las fuentes del Nilo se puede comparar pues con la que hubo también por llegar el primero al polo sur geográfico, ¿no? Que llegas y no hay, ¿para qué vas si no hay nada? Es igual, hay que llegar, ¿no? Si había que morir, además se moría en el intento. En el caso del Nilo, alguno murió después del intento, que es a lo que vamos hoy. Vamos a eso. El 16 de septiembre de 1864, todo estaba listo en Londres para que se celebrara el famoso Duelo del Nilo, así se llamó. El explorador John Hanning Speke, se llamaba, iba a defender que el Nilo nacía en el lago Victoria. Su contrincante, Richard Francis Burton, demostraría que eso era mentira, que no. Pero ese duelo nunca se celebró. Con el salón de bote en bote abarrotadito, llegó la noticia de que el día anterior al duelo, o sea, hoy, 15 de septiembre, uno de los rivales, John H. Speke, había muerto. ¿No? Tenía solo 37 años, había salido el hombre a cazar perdices. Mira. Y acabó muerto él con su propia escopeta. Todo muy raro y con más misterio que las fuentes del Nilo. Y hablaremos del accidente de caza, pero oye, aunque al final no hubiera duelo, sí tuvo que haber un ganador. Sí, quiere decir, uno de los dos tendría razón. Sí, ganó el muerto. Ganó el muerto. Ganó el muerto. Sin presentarse, pero ganó. Ganó tiempo después, pero él fue el ganador. John Speke fue como el Cid, que ganó una batalla después de muerto, verdad. Solo que lo de Speke fue verdad y lo del Cid es una milonga. Vamos a contar cómo fue esta aventura absolutamente emocionante de la búsqueda de las fuentes del Nilo. Y si alguien quiere recrearse un poquito en ella, hay una película muy chula, a mí me gustó mucho, entretenida, que cuenta toda esta peripecia, Las montañas de la luna o Los montes de la luna. Yo creo que la he visto. Es muy bonita, es una película muy entretenida, visto, sí. a mí me gustó, ¿no? Y es del director Bob Rafelson, que por cierto el hombre se ha muerto a finales de julio. Sí. Fíjate que acabamos de empezar y no hace más que morirse gente. Toda la gente del cine se está muriendo, ¿verdad? Sí. Hasta una reina. Sí, eso también es cine. Sí. Bueno, descubrir las fuentes del Nilo se convirtió en el mayor desafío geográfico, ¿no? Te tenías que meter en un territorio peligrosísimo, en mitad de un continente muy desconocido, con un montón de gente a la que no le gustaba nada, tanto hombre blanco paseándose por allí como perico por su casa, ¿no? Con unos bichos que los que no picaban mordían y los que no te comían, ¿no? Había enfermedades también para las que el hombre blanco, pues claro, no tenía defensas. Es decir, había que tener mucho valor y muchas ganas de ser famoso para adentrarte en África buscando las fuentes del Nilo. En este caso se buscaban las fuentes del Nilo Blanco
Y sí, el blanco. Para la Sociedad Geográfica, para ello fue la Sociedad Geográfica de Gran Bretaña la que financió una expedición para encontrar estas fuentes, ¿no? Y puso al frente de la expedición a Richard Francis Barton, que era el jefazo, y a John Hanning Speke, a sus órdenes, de segundo, eran 2 oficiales del ejército británico en la India, tipos muy hábiles, y les dijeron, venga, a buscar las fuentes del Nilo Has Blanco. dicho Nilo Blanco otra vez, pero hay un Nilo de otro color. Sí. Hay otro Nilo, el Nilo Azul. ¿Y el Nilo Azul? El Nilo Azul. Pero de ese ya sabían dónde nacía desde hacía mucho tiempo, desde al menos siglo y pico antes, o 2. El Nilo Azul nace en mitad de Etiopía. Nace en un lago que se llama Tana, Cayetana. Por favor. Es el lago Pijo de África, ¿no? Y es un lago que primero baja y luego sube hasta Jartum, la capital de Sudán. Y para explicarme, digo que baja y sube porque estoy mirando para entendernos el mapa de África de frente, ¿no? Y en el mapa se ve que el Nilo Azul primero baja por el mapa y luego tira hacia arriba hasta desembocar en Jartum, en el Nilo Blanco, porque ahí en Jartum se juntan los 2 Nilos y empieza a discurrir ese gigantesco Nilo que todos conocemos, ¿no? Pero nadie sabía de dónde venía el Nilo Blanco, que era el gordo y que se adentraba en África por territorios inexplorados. Eso es lo que fueron a averiguar Barton y Speke. Y la cosa empezó bien dentro de lo mal que empezó. La malaria los tenía hechos polvo y con alucinaciones, porque se levantaban y veían de todo. Los soldados que acompañaban la expedición iban desertando a puñados. Los porteadores soltaban los bártulos y decían, mira, que os acompañe vuestro padre, que no acabamos de ver la necesidad de buscar dónde nace un río. Las mulas y los asnos se morían por el camino, por las picaduras de la mosca tsetse, ¿no? Y esto fue empezar bien, porque todavía se aguantaban Barton y Speke, ¿no? Pero llegó un momento en que no se soportaban ya ni durmiendo. Y acabó tirando cada uno por un lado. Y además aquellos 2 hombres no tenían nada que ver. Barton era un tipo culto, era guapo a reventar, la verdad, y hablaba más de 20 idiomas, era un tío cultísimo, sí. Es un tipo que tiene además mucha historia detrás del que hay que ocuparse al margen de esta historia del Nilo. Speke era un tipo muy soso, era más bien feucho, y no cogían un libro ni harto vino, decía que pa' qué. La rivalidad se convirtió en odio entre los 2 y las fuerzas por descubrir las fuentes del Nilo acabaron divididas. Barton decía que el Nilo nacía por allí, en tal lago, Speke que no, que nacía por allá, en el otro lago. Tú no me vengas con pamplinas, ni me pidas que te ayude. Cuando te necesitaba yo jamás te tuve. Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprenda que eres uno más de tanto que yo nunca conocía. La historia del Nilo en clave aflamencada. Oye, ¿y el lago que defendía Speke, como el de las fuentes del Nilo, cuál era? El Victoria. El lago Victoria, el ¿no? Victoria, sí, el Victoria. En realidad, y como ocurre con casi todas las expediciones, son los guías locales los que iban dando las pistas. Es decir, Barton decía que las fuentes estaban en el lago Tanganica, y es él quien consta además como el descubridor del lago Tanganica, ¿no? Pero tú qué vas a descubrir si ya te han llevado hasta allí los que sabían que estaba, ¿no? Esto es como el que descubrió el Machu Picchu. ¿Dónde está? Allí, he descubierto el Machu Picchu. No, te ha llevado un guía, ¿no? Solo eres el primer blanco que lo ha visto y lo ha dicho. Vete tú a saber si antes ha estado otro que no lo ha dicho, ¿no? Pero esos mismos guías les decían que más arriba del mapa, más al norte del Tanganica, había otra masa de agua más gorda y que lo mismo allí estaba el chorrillo inicial del Nilo. Barton decía que no, que el Tanganica era la fuente, y Speke dijo, oye, pues mira, es que yo me estoy fiando de los paisanos de aquí, ¿no? Y consiguió que su jefe le diera permiso para tirar hacia esa gran masa de agua. Y efectivamente llegó a un lago no gordo, gordísimo. ¿Cómo sería ese lago de gigantesco que es que dentro hay 3.000 islas, ¿no? El Victoria, ¿no? Un lago que es tan largo como ir de Valencia a Madrid o de Madrid a León, 300 y pico kilómetros de largo. Un lago tan gordo y tan redondo que dijo Speke, lo voy a llamar como a la reina. Ah, mira. que se parece, ¿no? Lago Victoria, ¿no? Y tan claro lo tuvo que allí estaban las fuentes del Nilo que salió pitando para Londres a contarlo. O sea que estos 2 volvieron por separado a Londres. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron explorando, por cierto? Tuvieron 2 años, 2 años por ahí, y casi todo el tiempo embroncados pues y enfermos, fatal. Primero llegó a Londres John Speke, que defendía que las fuentes del Nilo estaban en el lago Victoria, pero tampoco tenía pruebas muy contundentes, no tenía pruebas ni siquiera documentadas. Después llegó Barton, el listo, el culto, que aunque no tuviera razón, sí tenía razón cuando decía que Speke no tenía pruebas.
Y eso era indiscutible. Decía Mm. Barton que los argumentos de Speke era como decir, creo que esto es así porque así lo creo, ¿eh? Es decir, el supuesto descubrimiento de Speke de las fuentes del Nilo se basaba en su convicción, pero no en hechos. Pero como el que da primero suele dar dos veces, a Speke bueno, pues lo pusieron en un altar, Barton se agarró un mosqueo y también se agarró a la botella, la polémica fue creciendo, los British formaron dos bandos y Londres decidió organizar un debate científico para ver quién tenía razón, ¿no? Todo estaba preparado para el 16 de septiembre, iba a ser el duelo del Nilo, estaba anunciado por todas partes, ¿no? Porque además como la gente no se entretenía ni con series ni con nada, aquello era apasionante, no van a discutir sobre esto. Y estaba organizado en un salón de la Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia, que a lo mejor te acuerdas, hablamos de ella porque también organizó el famoso debate entre evolucionistas y creacionistas. De Darwin, sí. El reto de Oxford, Sí. que se llamó, ¿no? Era una asociación que intentaba acercar la ciencia a la sociedad, lejos del elitismo cerrado de las sociedades científicas y tal, ¿no? Pero con el salón a rebosar, con todo el mundo expectante, con Barton nervioso por empezar, pasó media hora y uno de los contrincantes seguía sin aparecer. La que llegó fue la noticia de que había muerto el día anterior. Que has dicho antes que murió de un disparo de su propia escopeta cuando cazaba perdices. Sí. Bueno, un así. accidente de caza. Un accidente de caza. Pero, a ver, eso es lo que cuenta su primo George, que se disparó sin querer en el pecho cuando intentó saltar un muro. Que seguramente es verdad, ¿no? Pero todo el mundo quiso creer que se había suicidado. Así lo creían. Esto es como lo de otro. Así es porque así lo creo, ¿no? Barton se sintió culpable por haber llevado la bronca demasiado lejos. 15 años después, sin embargo, de aquel duelo que nunca se celebró, quedó demostrado con pruebas que sí, que las fuentes del Nilo están en el lago Victoria, ¿no? Y si Speke se disparó sin querer, pues, ¿qué quieres que te diga? Tiene muchas narices, que esquiven la malaria, la mosca tsetse, las tribus, los rinocerontes, los cocodrilos del Tanganica y casques intentando cazar perdices. Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. There goes my baby with someone new. Qué malas son las rivalidades, ¿eh? Sí. Y más por chorradas. Desde luego. En lugar de estar ahí colaborando, yendo juntos a descubrir. Pero bueno, ellos sabrían lo que pasó. Y el otro, pues también. Pero Con tu primo. mírate la peli, si no la Sí, recuerdas... yo creo que la he visto, pero tendría que refrescar. Nieves con Costrina, hasta el lunes. Un beso, gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.